organización. Bueno, yo estaba bromeando antes, viendo el auditorio cuando íbamos entrando, había tantos hermanos cofrades de los verdes en aquel lado, digo, bueno, está como la iglesia, los verdes en un lado, los morados en otro, pero no, aquí está todo el mundo mezclado, de la gente del Rocío, de San Francisco de Paula, de la Amargura, que hay un montón de gente con ganas de disfrutar, sin duda, de estos dos personajes que tenemos con nosotros. Bueno, tengo que disculpar al alcalde Joaquín Villanova, me ha llamado expresamente, ya sabe que es muy amigo de los dos y no podía venir, que estaba en Málaga en otro asunto y me ha dicho, por favor, discúlpame con los dos. Y Manuel López Mestanza, nuestro querido Manuel, que es concejal y diputado de Cultura, esta tarde tenía que estar por fuerza con el presidente de Diputación en otro acto y tampoco venía al inicio, espera estar al final de este acto. Hubo un acto organizado por la concejalía que dirige Manuel López, donde la idea es un diálogo, ¿no? Y ellos decían, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo me siento ahí ahora, ellos dos tienen experiencia y conocimiento suficiente, nosotros vamos a estar ahí todos deseando escucharles y seguro va a ser todo súper fluido, súper interesante. De todas formas, para los que no los conozcan algo, tengo evidentemente que decir sobre ellos. Voy a empezar con Estrella Arcos, a la que conozco también, por suerte, hace muchos años. Estrella Arcos von Hartmann. Si estuviésemos en los tiempos aquellos de la nobleza, era nobleza por los cuatro costados, como se decía antiguamente, ¿te acuerdas? Porque, bueno, el apellido materno de su abuelo, von Hartmann, ¿no? Finlandés, que bueno, tuvo una azarosa vida, desde luego de aventuras y de cine, que también fue actor de cine en Hollywood, y seguro que algo de artista también le tiene que venir al arte que tiene Estrella, quién sabe, ¿verdad? Porque luego ahí también hay genética y por la parte de Arcos, bueno, ella no habla de eso, lo tengo que decir yo, pero mira que tiene primos marqueses y condes y demás, que tiene unos pocos, ¿no? Relacionados con la historia de este pueblo, como la Alquería de Mollina o el Retiro, ¿no? Algo que nos viene tan de cerca. Su familia se establece en el Alamillo, como ya bien sabéis, y a partir de ahí embellecen todavía aún más esos jardines que ya había, esos frondosos jardines, esa ermita, que por cierto estábamos comentando que en noviembre de este año 2024 se conmemora el centenario de cuando la ermita, la que conocemos actualmente como Ermita San Francisco de Paula, hace justo 100 años, en noviembre, cumplirá el primer centenario. Aquí se lo comentaba con Jesús Morales, la presidenta de la Asociación de Viña Grande y San Francisco de Paula, y con Estrella Arcos, que también, dentro de sus trabajos, pues este año pasado, creo que fue, restauró San Francisco de Paula, ¿no? Es uno de los trabajos muchísimos que tiene en este pueblo. Podríamos hablar a nivel de biografía, licenciada en Historia del Arte, se fue a la Autónoma de Madrid, empezó estudiando en Málaga y se fue a la Universidad Autónoma de Madrid, allí empezó a trabajar en la Escuela de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, profesora de la Universidad de Málaga, consigue una plaza en Almería, pero a ella le gusta trabajar por libre. Es una persona, yo creo que en estos tiempos que tanto hemos hablado estos años atrás, y aquí hay muchísimas mujeres valiosísimas, aquello del techo de cristal, ¿no? Todas esas historias de la mujer que iba rompiendo moldes y que iba abriendo camino en tantas cosas. Estrella, de verdad que eres una de ellas, de esas pioneras. Bueno, rompería cristal y restauraría el cristal, ¿no? Como restauradora que es, ¿no? Pero luego fantástica profesional, desde luego una de las pioneras en un mundo también tan monopolizado por los hombres, y es una cosa que me gustaría cuando empiece el debate, sabéis cuántos casos de mujeres artistas ha habido, y sin embargo que pocos se conocen, ¿no? Si nos vamos a la escultura, por ejemplo, la Roldana, ¿no? En Sevilla, o Josefa de Óbidos, la portuguesa, que también llega a Sevilla, ¿no? Y que, bueno, qué difícil les cuesta abrirse camino y que estén en los libros de historia. Pues cuando entremos en ese aspecto de pregunta, me gustaría saber si lo siguen teniendo tan difícil las mujeres también en este campo o no, ¿no? Una pregunta que me gustaría que después recogiese. Tiene en común con el compañero de la mesa, que es académica de las Bellas Artes de San Telmo, la Real Academia de la que ambos son componentes. Y hablo ya de Suso, bueno, en cuanto a restauración, podríamos hablar de San Francisco de Paula, recientemente Santa Amalia, creo que también trabajaste, y ese Cristo chiquitito que tenemos en el Cardón, ese crucifijo que tenemos ahí en la hornacina del Cardón, que también lo ha estado viendo ella, y es otra obra de arte de esas que tenemos. Y bueno, también habría que decir de Estrella cómo es una defensora del patrimonio y cómo defiende, cómo lucha. Por eso decía, no solo por el arte, sino por defender. En una ciudad como Málaga, o en una Andalucía, o en esta provincia de Málaga, tan cainita, que tanto destruimos, ¿no? Mira que hemos tirado cosas abajo. Bueno, pues defender el patrimonio y divulgarlo es algo que tienen en común ambos. Y hablo ya de Suso de Marcos, que nace allá por Boi Morto, se llama, ¿no? En La Coruña. El año da igual. Me ha llamado la atención. Su padre era carpintero. Fíjese que aquí hablamos del abuelo de Estrella,
pues el abuelo de Suso de Marcos, carpintero, padre, perdón, seguro que ahí tenía que tener mucho en ese crecer con las maderas, con esos olores, con toda esa cantidad de distintos trabajos que se pueden hacer. Empieza a estudiar en la Escuela Pablo Picasso de La Coruña. Me llaman lo de Pablo Picasso en La Coruña porque Pablo Picasso estuvo un corto espacio de tiempo viviendo en La Coruña. Sí, pero fue bastante determinante para él en su vida artística. Sí. Bueno, pues es bueno también recordar ese paso de Picasso por La Coruña, no solo en Málaga o en París. Empieza allí a estudiar, después se va a Madrid, a la Escuela Central de Arte y Oficio, va a trabajar con imagineros, con escultores de primera línea como Augusto Ortega Bru, o también con Juan de Ábalos, que sabe tanta polémica hay con las obras que hizo, ¿no?, en el periodo franquista, ¿no? Es otra discusión que podíamos tener. ¿Qué hacemos con las obras de arte? ¿Le quitamos solamente un escudo y ya nos vale? ¿O porque se hizo en tal época hay que echarla abajo? Sería también otro debate muy interesante, ¿no?, de ese tema. Bueno, ya, según tu biografía, en 1975 empieza a ser conocido como Suso de Marcos, Suso de Jesús, ¿no? De Marcos del apodo familiar, me imagino, ¿no? Un poco holístico. Así se dice. En 1979 viene a Málaga, hay una vacante para profesor en la Escuela Malagueña de Artes Aplicadas. Aquí tenemos ya la suerte de empezar a contar con él y a partir de entonces empieza a trabajar en montones de obras. Bueno, podríamos hablar del Resucitado de Laurín el Grande, el que hace para Laurín de la Torre, obras también como el Crucificado que hace para Dolores del Puente, el Cristo del Perdón, y cómo no hablar del Santísimo Cristo de la Veracruz. Hay un detalle que también los que sois cofrades verdes, que estoy aquí tanto, muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído hablar? ¿Cómo es que el Santísimo Cristo de la Veracruz tiene ese pecho tan enorme, ¿no?, tan grande? ¿Acaso el artista no sabe cuando hace los cánones que él controla a la perfección? Pues claro que sí. Lo explicará después seguro mejor que yo, pero sabéis que en ese último momento de expiración que le falta el aire, el pecho crece tanto, que ese es el momento en el que él lo reproduce, ¿verdad, maestro? Bueno, pues otra de las cosas también interesantes para poder hablar. Y ya termino, porque ellos son los protagonistas y me gusta que las introducciones sean breves. Insisto, creo que lo que tienen en común, además de estar aquí con nosotros, además de ser amigos de tantos de nosotros, de trabajar en tantos y tantos proyectos, pues esa inquietud por difundir el patrimonio. Suso de Marcos, en su casa actual en Puerto de la Torre, hace una actividad enorme con un premio que hay animando a todos esos jóvenes artistas, con actividades culturales que él organiza allí en su casa. No todo el mundo abre su casa como los antiguos mecenas, él sí, con su querida esposa que está aquí, así que muchísimas gracias. Y bueno, en común, como digo, esa inquietud por el patrimonio, por trabajar, por ser buenos profesionales y buenas personas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. ¿Se me escucha? Pues yo no lo sé, aquí la verdad es que, perdón, Suso, hago esta... no tenemos la menor idea de por qué hemos venido, ni de para qué, ni de cómo. De verdad, lo estábamos hablando ahí. Dice, ¿qué vamos a hacer? Digo, no tengo ni idea, de verdad. Por lo tanto, pero yo creo que y gracias por la invitación, también para estar con este contrincante, con el cual me tengo que pelear, por lo visto, no sé, pues me parece una auténtica maravilla. Pero muchas gracias de verdad por este detalle de invitarnos, y más en este formato. Yo creo que es divertido, es ágil, es genial esto de la conversación, ¿no? O la pelea, que espero que tengamos muy sinceramente. A mí me gustaría hacer una pequeñísima introducción, aparte de la biografía de este señor que tengo aquí al lado, que creo que es muy interesante para entender su obra. A lo mejor meto la pata porque, claro, no es eso. Lo primero que tengo que decir es que es verdad que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Además, a él con un cariño y una cosa muy especial, porque fue el primero, hace muchos años, que apostó y que dijo mi nombre, siendo él ya veterano en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, para que esta que suscribe, pues que se metiera un poquito de cabeza. Pasaron unos años y hasta después ya volvió a suscitar mi nombre y ya en esa vocación salió. Pero nunca he olvidado, y así lo dije en mi discurso de ingreso a la academia, que el primer gesto fue precisamente de este señor que tengo al lado. Bueno, yo creo que para introducir a lo mejor solamente la obra de este señor, porque la mía es como más normalita, pero la de este señor es impresionante. Yo creo que igual
a ver, ¿cómo lo explicaría? Que no tengo nada preparado, lo siento, pero... vamos a ver, me suscita yo creo que ciertas contradicciones, perdón que lo diga así. Voy a explicar por qué, pero quizá diseccionando esas contradicciones lo podremos comprender quizá un poco mejor. La primera de ellas es cómo es posible que emplee en su obra no tanto la procesional, pero sí la suya muy genuina, esa enorme mezcla de materiales que en otros casos serían absolutamente imposibles. Lo tenemos mezclando el acero con la madera con el cristal otra vez, y al final el acero con el hierro con el agua. Y sacando de cada uno de ellos, y además normalmente en grandes formatos, grandes monumentos que lo podemos ver en las calles de Málaga o en su estudio o en colecciones, en museos, etc. Eso es increíble, ¿no? Porque supone un conocimiento de la técnica y de los materiales que, señores, en la actualidad no lo hay. Hoy en día se tiende a ese gesto rápido de creación, tal, 4 pinceladas y tal, pero muchas veces con una falta de meditación y de conocimiento de la técnica y del material. Es que el conocimiento de los materiales para mí me privan, ¿no? Son mi debilidad, que siempre me ha dejado muy impresionada. Yo les convino en que si quieren que vean alguna de la obra, cómo hacen esas mezclas a veces imposibles, pero al final maravillosas. Una segunda quizá contradicción. ¿Cómo es posible una obra, una persona que es un creador tan nato, tan impresionante, que aún así tenga la generosidad y la duplicidad de tiempos para encima meterse a docente? Porque una cosa muy importante es crear, ser realmente un autor, un artista, pero encima tener ese dato impresionante durante 33 años o 33, sí. 33, ¿ves? No me he equivocado. Sí. Nos lo habíamos preparado, ¿eh? La edad de Cristo. Exacto. Durante 33 años dando a conocer, dando todos sus conocimientos en las escuelas de arte, de tal forma que lo ha sido tan magnífico que aquellos alumnos, ha dejado una ristra de alumnos de hacer chapó, de quitarse ese sombrero, lo mismo que él se lo tiene puesto, pero de verdad, de quitarse el sombrero ante un montón de alumnos que hoy en día hay que hablarles también de usted y de usía, a los alumnos. Impresionante. Es decir, es esa manera de cómo otra dualidad, otra contradicción, vamos a decirlo así. Y una tercera, quizá que me sale así, que quizá esto lo dejo para que enlacemos un poco más con lo que quizá aquí nos ha reunido, ¿no? Y es que cómo es posible esa amplitud de mente, esa enorme emoción de la cual está cargada toda su obra, que por un lado es capaz de su obra, esa la que he llamado genuina, vamos, aquella con cierto nivel de abstracción y de composición, muchas veces geométrico, etc. Por un lado, y después esa enorme sensibilidad para crear emociones a través de la imaginería y la talla más directamente relacionada con el sentir religioso. Es una dualidad que yo alucino. Yo lo dejo aquí, es como una pequeña, en fin, para que tomen más en consideración quién tenemos aquí enfrente, ¿no? Pues tú verás, nos tenemos que pelear, ¿eh? Buenas tardes a todos, lo primero. Y no sabía yo que veníamos aquí a pelear, no sé. No, digo yo, no sé. Yo venía con toda mi buena fe y por lo visto tenemos que sacar las armas, ¿no? Pero no llegar a la sangre al río, seguro que no. Bien, ella ha hablado de mí como creador. Si partimos del término creador, yo creo, lo dije y me vais a permitir la broma, lo he dicho en alguna ocasión, forma eso de broma, claro, que estaba predestinado, porque mi padre carpintero, mi madre se llamaba María, yo me llamo Jesús. Yo creo que estaba... ¿Tu padre cómo se llamaba? Juan. Ah, bueno, vale. También andaba José. cerca, pero vamos. Bueno,
Voy a hacer un breve puntualización sobre Estrella, y en este caso, Estrella como restauradora. Estrella ha venido a significar para Málaga algo importantísimo, importantísimo, y doy fe de ello, porque cuando yo llego a Málaga, en esos años, yo evidentemente, yo llego en el 79, es decir, hace 44 años, y no sé si tú estabas ya haciendo, tú no, pues todavía no estabas. Sí, no, pero en el 79, ¿dónde estaba? Sí, yo estaba empezando los estudios. estabas empezando, pero que todavía no tenías taller, digamos, público. No. Exacto. Con lo cual, digo esto porque en Málaga se venían produciendo, desgraciadamente todavía se vienen produciendo algunos, pero espero que cada vez menos, atentados hacia o contra el patrimonio artístico, y en este caso, si lo centramos en lo sacro, pues evidentemente en ese patrimonio sacro, tan escaso por otra parte históricamente en Málaga, por las circunstancias que todos conocemos, de los tristes sucesos del 31, en donde desapareció buena parte de todo ese patrimonio que tenemos. Lo que nos queda, pues con las costumbres, vamos a decirlo, las manías, etcétera, que tienen a veces los colectivos, ya sean cofradías, ya sean a veces parroquias, etcétera, de intervenir las imágenes. Y ocurre que esas intervenciones, por lo menos cuando yo llegué a Málaga, esas intervenciones no se hacían con criterios, fundamentalmente con criterios de restaurador, hacían imagineros. Y por lo tanto lo que venían haciendo era modificar las imágenes, pero cuando digo modificar, era modificar en algunos casos muy seriamente la imagen, como vamos, sin tener la más mínima consideración, una imagen que venía pues con una dolorosa, que venía con la cabeza vuelta un poco así, pues dice, no, esto no, porque la costumbre, vamos, la moda ahora es ponerla en plan sevillano, muy estática, muy derechita, el cuello derecho, y vamos, y se hacían barbaridades de ese tipo con asiduidad. Una de las primeras intervenciones que yo tuve que hacer en Málaga fue precisamente de restauración, cosa que nunca me ha gustado hacer, porque ya digo, entiendo que esa es una labor que deben de hacer los restauradores y restauradoras. Pero en ese momento, por eso he querido contrastarlo con ella, todavía Estrella no estaba al frente de su taller, no sonaba Estrella, y yo sí hice esa primera restauración de la peana de la Virgen de los Reyes de la Catedral de Málaga, que todos podéis comprobar en cualquier momento que vayáis a la Catedral de Málaga. Está en la capilla, según nos situamos, en la nave derecha, hacia el altar mayor, en una capilla que está más o menos a la altura del crucero, una vez pasado el crucero. Bien, pues esa peana me llega a mí con deterioros de la talla, pero sobre todo con una serie de angelitos. La peana tiene 12 angelitos, 12. Una especie de pequeño trono peana y con 12 angelitos. Bien, me llega esa peana con la idea de que los angelitos que traía y demás, que yo le diera una vueltecita y que aquello lo acomodara y ya está, y aquello ya valía, ¿no? Así. Y yo le dije en este caso, el que me traía, para algunos seguramente conocido, que era Agustín Clavijo, que, un personaje muy importante, pero también a veces con sus pequeños ímpetus y demás, pues cometía algunos fallos que luego eran de lamentar. Y yo en este caso me negué digo, no, Agustín, esto hay que estudiarlo, y estos angelitos hay que ver si hay alguno que yo considere que es original, y los que no, pues se deben de retirar. Entonces, una vez hecho ese estudio, desde mi punto de vista siempre, descubrí que
que había originales solamente eran 3 de todo ese conjunto. Así que lo que le dije, mira, esto lo que hay que proceder es lo siguiente, esos 3, revisar los detalles que le puedan faltar, reponerlos y hacer los otros 9 siguiendo la pauta, la línea, la morfología que tenían esos originales. Así lo hice, él lo aceptó porque evidentemente el argumento era de peso, lo aceptó sin problema y se hizo esa restauración con una peculiaridad además. Digo, yo no voy a policromar esos angelitos, no los voy a tratar de imitar a una policromía original antigua. Lo que voy a hacer es simplemente darles una pátina para que armonice el conjunto, pero que el espectador pueda descubrir sin dificultad cuál es la obra original de la obra que se ha añadido, de las piezas que se han añadido, ¿no? Es decir, siempre el respeto, antes de todo, el respeto al original, el respeto al creador que haya hecho esa obra. Eso es lo primero que tiene que tener un restaurador. Yo he intentado hacerlo y parece que no he errado mucho, dado que a la presente, y eso lo hice en el año 80, al día de hoy sigue estando la peana con esas pautas que yo le he marcado, con una peculiaridad además añadida, y es que en una conferencia en la Escuela de Arte San Telmo, que organizábamos de vez en cuando algunos de nosotros, vino Estrella a dar ya una charla, no recuerdo qué año era, pero ya habían pasado unos pocos de años. Viene a dar una charla sobre restauración, dado que, además del taller mío de talla en madera, pues también estaba el de dorado y policromía, por lo tanto, muy relacionados con todo este mundo del arte ornamental, sacro fundamentalmente. Viene a dar esa conferencia, yo llegué un poco tarde, pero llegué justamente al momento que ella estaba hablando de esa peana. Fíjate, Estrella, no se me ha olvidado. Fíjate. Y estaba hablando de esa peana como ejemplo de restauración. A mí no se me ha olvidado, yo no volví a hacer, una vez que ella ha iniciado el trabajo, que ella pudo hacer todo ese trabajo, yo ya no volví a hacer nada ni quise hacer nada más en Málaga, porque entiendo que habiendo un restaurador, en este caso una restauradora, con conocimiento, con medios, con habilidades, con todo y además con la teoría que tiene que haber detrás, pues era la persona que tenía que dedicarse a hacer esos trabajos. Y efectivamente, afortunadamente, a partir de ahí, pues tenemos en Málaga esta restauradora, no solamente en Málaga, sino efectivamente también en la academia. No sé si seguir, porque ya llevo una perorata, pero... Yo quisiera preguntar, Estrella, lo que decía, ¿seguís siendo pocas mujeres? En restauración, En el en arte. absoluto. Ya no, ¿no? En absoluto. Es una profesión muy de mujeres, curiosamente. Y vamos a ver, quiero quitar desde ya el mito que muchas veces cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Yo restauradora. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué trabajo más bonito para una mujer? Yo alucino. Digo, pues vengan ustedes a ver cómo subimos los sacos de mortero todo el andamio para arriba. A ver si es... ya me han llamado de todo, albañil, me han llamado de todo, ¿no? Así que ¿es un trabajo femenino? No. ¿Que es un trabajo que llevan a cabo mujeres? Sí. De hecho, por ejemplo, en mi empresa, que comenzamos siendo 7, solo 2 son varones, los demás mujeres. Y, bueno, siguen ellos 2, pero en fin. Pero no, la gran mayoría, curiosamente, son mujeres. Dicen que, uy, es que para esto hace falta una paciencia, y el detalle, y siempre decimos, no. Más impacientes que somos los restauradores, imposible encontrarlo. Paciencia para aguantar al que viene a decir eso, vamos, las cosas como son. Pero no, es una profesión donde hay mucha carga de mujeres, sí. No así en el ámbito de la creación, me refiero en el ámbito especialmente de lo sacro. Ya en el ámbito de lo profano,
ahí sí, afortunadamente, se están incorporando mucho en ese campo de las artes en general, las mujeres. Ya ha habido un cambio muy sustancial desde toda aquella lucha de las mujeres de los primeros años del siglo pasado y demás, desde aquella María Blanchard y toda aquella gente que tanto lucharon y todavía, de alguna manera, pues ahí están un poco en el ostracismo. Pero hoy la verdad es que sí, que las galerías, las salas y demás se nutren muchísimo de mujeres. No llega al porcentaje, según la estadística que yo he oído últimamente, yo no me dedico a eso, pero sí que de vez en cuando se manejan también un poco las estadísticas, no llega todavía al número de hombres, pero ya sí hay un número bastante considerable, pero como digo, no así en la parte del campo sacro, aunque yo también he puesto lo que he podido, mi granito, con algunas mujeres trabajando en algunos de los emprendimientos que han llevado a cabo algunas de las cofradías, como por ejemplo el trono de los Dolores del Puente de la Virgen. Ahí prácticamente la talla la hizo una alumna mía, una discípula mía también, ¿no? Y de eso se trata, de meter también a las mujeres, porque yo entiendo que las capacidades de principio parten del mismo nivel. Otra cosa es después el rol que se le da en la vida, pero al principio, por supuesto, las capacidades son seguramente las mismas o mayores. Rebobinando un poco a lo que tú comentabas de esa doble vida mía, un poco con respecto a la obra de arte, lo clásico, digamos, lo sacro, lo profano, etcétera. Eso es que viene desde mis orígenes también, ¿eh? No es algo que venga a... No, es de los orígenes. Mira, os cuento. Yo llego a Madrid en el año 73 y al año siguiente yo ya tenía mi propio estudio en Madrid. Estudio pequeño, pero un estudio donde de allí salieron varias de mis exposiciones primeras. ¿Por qué tenía yo ese estudio, entre otras cosas? Porque el taller donde yo ejercía, el taller de Ortega Bru, no me satisfacía para la inquietud que yo tenía creativa. Lo que producíamos era obra sacra, pero obra que había que llevar el fin de semana a los correspondientes tiendas y demás, que ya habían hecho el pedido correspondiente, donde se distribuían por toda España, los distintos lugares de toda España, y con eso, pues lógicamente, pagaban y comíamos, y ya está. Entonces, eso era, digamos, el sustento, pero eso a mí no me satisfacía en absoluto. Entonces, como yo tenía otras inquietudes, pues yo me hice con este estudio que estaba muy céntrico en Madrid, para que os hagáis una idea, los que conocéis algo Madrid, estaba como a 500 metros de la Plaza España, y concretamente en la calle Noviciado, y justo enfrente de un costado de lo que es el Parlamento de Madrid, en la calle... ¿Perdón? No me refiero al Senado, sino de la comunidad de Madrid, lo que era la antigua Universidad de San Bernardo, en la calle San Bernardo. Bueno, ahí tenía yo el estudio y vivía pues a unos 500 metros de ahí, en la calle Espíritu Santo. Es decir, yo todos los años que viví en Madrid fue en pleno núcleo central de Madrid. Pues ahí es donde yo, como digo, voy experimentando. Todos esos materiales un poco que tú, todavía muy en inicio, pero ya iba experimentando con las formas y demás. Luego ya en Málaga pude avanzar mucho más, claro, con todo eso, todos esos territorios de la experimentación. Pero eso ya lo traía, digamos, puesto de Madrid. Y en el campo de la imaginería, hombre, yo sé que ya adelanto un poco antes,
sé que soy un poco raro en el campo de la imaginería, ¿no? En Andalucía. Pero raro no porque yo me lo proponga, sino porque las obras que hago, pues intento cubrir las necesidades de la sociedad. Entiendo cuando llego que la sociedad malagueña tenía unas necesidades bastante acuciantes y intento pues eso, cubrir esas necesidades de la mejor forma que sé y puedo. Uno no siempre acierta o no siempre hace todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero sí se intenta hacer lo mejor posible. Y desde luego sé que ha habido sus más y sus menos con parte de mis obras, ¿no? Pero eso, para que tengáis una idea, también tiene ese otro reflejo en algunos de los que hoy están haciendo todos esos trabajos. Ella se refería a algunos discípulos míos, evidentemente así es, están haciendo unos trabajos meritorios, pero en este caso no estoy hablando ni de discípulos míos, ni siquiera de Málaga, estoy hablando de fuera de Málaga, estoy hablando de Sevilla, que es un poco curioso, llama un poco la atención. Lo primero que me llamó la atención fue cuando se estrenaron los dos ladrones de la Cofradía del Perdón, que se estrenaron, para los que no lo sepan, con motivo de aquella magna procesión del año 2000, que se conmemoraba, ¿verdad?, la concepción, el nacimiento de lo que es nuestra era con la que contamos, etcétera, ¿no? Y entonces para esa fecha fue para lo que se me pidieron los ladrones, porque hasta entonces lo que salía era el crucificado con la dolorosa solamente en el trono. Y tuve que hacerlos además, no os podéis imaginar a qué velocidad tuve que hacer aquello para llegar a la fecha. Todo hay que entenderlo si se tienen los datos, para entender todo el contexto, ¿no? Y creo que es importante. Se estrenan estas piezas en esa procesión y justo al lado de la catedral estaba yo viendo pasar la procesión por calle Larios, y justo detrás, como era una procesión muy especial en Málaga, que no se hizo nada más que en Málaga, si mal no recuerdo, pues entonces llegó gente de muchos puntos de España, y los que tenía detrás eran de Sevilla. Lógicamente por los comentarios que hacían y toda la historia y demás, ¿no? Y entonces se veía perfectamente que eran sevillanos y demás. Me llamó muchísimo la atención, la verdad, porque yo tengo referencia de lo que es el grupo sevillano, el que se procesiona, y ya me llamó muchísimo la atención que el comentario dice: ¡ay, ya nos gustaría tener en Sevilla un grupo como este! Bueno, os podéis imaginar pues, el asombro que me produjo aquello, ¿no? Bien. Maravilla. Y lo siguiente fue en una visita de las que yo hacía con cierta frecuencia con mis alumnos, que los solía llevar, digamos, sacarlos del aula y llevarlos cada curso siempre a ya fuera una visita cultural, ya fuera talleres, ya fuera, es decir, visitas ilustrativas, ¿no? Y en este caso lo llevé a visitar distintos talleres profesionales del ramo en Sevilla. Bueno, pues llegamos a ese recinto donde para entonces estaban ubicados muchos de estos talleres, y cuando vamos a entrar, el tallista, que era un joven, o por lo menos para entonces, a mí me pareció un muchacho así como de unos 30 y pico de años, una cosa así, ¿no? Total, que se me queda como mirando, dice: a ver, ¿será o no será? Dice: ¿usted es Suso de Marcos? Digo: sí, pero ¿por qué esa reacción? ¿Qué es lo que va? Ay, mire, es que yo a usted lo admiro muchísimo, yo es que no... Y no sé cuánto. Bueno, el hombre se deshacía en elogios y demás. Dice: bueno, tú dirás por qué, porque no entendía tampoco. Tú dirás por qué. Dice: pues mira, porque la mayoría de los imagineros en Andalucía seguimos las pautas que están hechas ya. Y sin embargo tú haces otras cosas que son diferentes a lo que hacemos los demás. Y entonces yo te admiro, me trataba de usted, yo le admiro muchísimo. Y quiero que lo sepa, porque es que, dice: mire, lo que estoy haciendo, yo estaba haciendo un crucificado, me dijo para dónde, que ahora mismo no recuerdo. Dice: mira este crucificado, aparte de enseñarme otras fotos,
y demás. Dice, mira, esto es lo que he hecho, esto no sé qué, y lo que estoy haciendo. Si yo me salgo de la línea de Juan de Mesa o a Montañés, yo no hago absolutamente nada, no hago nada, no puedo hacer nada. Y veo que usted, sin embargo, sí ha podido hacer otro tipo de piezas, por eso la admiro tantísimo. No era mi propósito tampoco, cada vez que hago una pieza, es decir, significarme para nada, ni mucho menos, simplemente porque es mi forma de concebir. Y ya no sigo. Luego, si queréis, amplío más detalles. Es increíble, me admira esta anécdota que has contado, me parece interesantísima, porque de toda la vida hemos sabido cómo los mecenas, los que encargaban las obras en las escuelas granadinas, sevillanas, madrileñas, etc., normalmente siempre decían, no, hazme un San Jerónimo al estilo de... Y eso está todo en los contratos puestos, ¿no? Al estilo de Juan de Juni, al estilo de Martínez Montañés, al estilo... Es decir, que era, bueno, pues la tendencia. Y es curioso que en época tan reciente, parece, me ha recordado como si fuera todavía esa petición, ¿no? De muchos siguiendo una línea muy determinada. Sí. ¿No? Digo, aquí hay que traer un poco esta idea también de que la Iglesia no es solo lo que, esa idea que hay siempre ligada a las formas clásicas del Renacimiento, del Barroco, no, es que el Concilio Vaticano II cambió las pautas y dio margen al arte, a la entrada de un concepto más contemporáneo, ¿vale? De línea más contemporánea. Así que esa exposición, toda de piezas del Antiguo y Nuevo Testamento, todas estaban ligadas a esa línea. Por cierto, la exposición tuvo un éxito tremendo, celebrada en lo que era entonces el Palacio Episcopal, el Museo Diocesano. Tuvo un éxito, bueno, por la prensa se puede ver, ¿no? Y de hecho incluso se prorrogó también el tiempo y todo eso porque tuvo muchísima aceptación. No fue la única, ya digo, eso marcó un poco ya el inicio de que la gente dice, uy, este viene con una idea diferente, ¿no? Y esas ideas, sobre todo, teniendo en cuenta el templo para donde iban las imágenes que me eran solicitadas, yo siempre intenté que esas obras tuvieran relacionadas, a ser posible, con la fisonomía arquitectónica que allí donde se iban a ubicar esas imágenes. Eso fue una lucha que siempre he llevado a cabo, vamos, y la primera imagen que hice para Málaga en esa línea fue la de la Asunción, de la iglesia de la Asunción de Málaga, que está en la Cruz de Villadero. Allí sigue estando la pieza, con 43 años que tiene aquello también realizado, ¿no? Y ahí está el conjunto aquel en el altar mayor, ya con esas líneas. Claro, lo que pasa es que hay que contar con la otra parte, Y en este caso contaba con el párroco, que había sido de alguna manera el fundador de la propia parroquia, de la iglesia y demás, que era de Rafael Albornoz y Gómez. Fijaros, me acuerdo perfectamente, de otro no me acuerdo, pero de este sí, porque era un tipo muy peculiar, y que sabía muy bien lo que se hacía, siempre. Anécdota con esas imágenes. No hay que olvidar, efectivamente, la función para la que van realizadas. Es decir, no hay que olvidar que la función es producir o contribuir a la devoción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Parece que en este caso sí, se consiguió, porque estando yo presente, otra anécdota, es que claro, a estas alturas uno tiene... Estaba yo presente en una reunión con ese párroco, Rafael Albornoz y Gómez, que cuando tenía ocasión pasaba por allí simplemente a verlo. Era un tipo muy alto, con una cara de boxeador tremenda, así una cara de bruto, que para qué, y además la voz también, a ver. Luego era un pedazo de pan, conociéndolo, y como yo ya lo conocía, pues por eso iba y lo visitaba. Pero además sabía llevar muy bien la parroquia, en el sentido de que no solamente desde el punto de vista de celebrante, digamos, de la correspondiente ceremonia, sino
de la parte económica de la Iglesia. Entonces, a mí me llegaba todos los años el estado económico de la Iglesia, en que habían el ingreso de lo que habían ingresado, lo que se había gastado, en dónde lo habían gastado, todo absolutamente. Eso no lo he visto yo en ningún otro párroco, o por lo menos conmigo, ningún otro párroco de Málaga. El primer detalle que tuvo conmigo fue que cuando yo me cambié de casa, la primera persona me preguntó, por una cosa muy rara, a mí me dice, bueno, ¿y cuándo te mudas? Unos días antes. ¿Y cuándo te mudas? Digo, pues mira, a ver si puedo tener las cosas y demás, y para tal día, le dije la fecha. Bueno, ya está. Ya, esa primera noche, efectivamente, que yo dormí en la casa, al día siguiente por la mañana, a las 8 de la mañana, ¿quién os creéis que fue el primero que me vino a despertar, picando al timbre? Ese hombre, con su secretario y demás, que además siempre el hombre muy... con su secretario, es un taxi y en la puerta. Eso no se me puede olvidar jamás. Eso no se te olvida. Bueno, pues en esta otra ocasión, y voy a la devoción, estaba en esa reunión y llega un buen hombre con no sé, que tendría unos 40 años, una cosa así. O sea, que ni era un muchacho ni tampoco era mayor. No sé, por ahí podía tener el hombre. Y claro, no me llega a la puerta, como vio que estaba yo con el párroco y demás, no se atrevía a decir, le dijo a Rafael, no, pasa, que es amigo, no hay problema, puedes pasar y lo que tenga que decir lo puedes decir perfectamente, porque usted es un amigo de confianza y puedes hablar. Entra el hombre, dice, mire, vengo a algo muy concreto, va a ser rápido, no le voy a robar tiempo, pero algo muy concreto. Y es que no sé si usted se acuerda de que hace, dijo la fecha, no sé, 2 meses o una cosa así, o 3, que le ofrecimos una misa a la imagen de la Asunción, porque mi mujer estaba desahuciada por los médicos, no sabían lo que le pasaba, pero mi mujer estaba muy mal, los médicos no le encontraban remedio. Ya desesperado vine y hablé con usted para la celebración de una misa pidiendo por la salud de mi mujer. Dice, bueno, pues hoy es el día que vengo a decirle que esa imagen que usted tiene ahí ha curado a mi mujer y está hoy como una rosa. ¡Qué barbaridad! Bueno, podéis imaginar, pues el cura me miraba, no decía nada, me miraba a mí, yo también calladito y demás. Claro, que luego cuando se fue ya este hombre, más contento que nada, y el cura pues con una sonrisa y demás, digo, esto no es así. ¿Cómo que no es? Digo, no, yo quiero el 50% de los milagros, vamos, hombre. En fin, que también con ese tipo de obras, siempre que, lógicamente, que se le dé la pauta correspondiente, se puede llegar a crear perfectamente igual la devoción. ¿Hay alguna anécdota de cuando te traen Jesús de la Política de la Torre y viene en el estado que viene? Uy, yo con imaginería tengo... Sí, tengo así de anécdotas, pero en concreto con la pollinica, la cual quiero muchísimo, porque sé que para todo el pueblo fue un reto cuando vino de Álora, ¿no fue de Álora cuando vino? Y bueno, pues con aquella policromía un poco, no sé, traje de rayas, vamos, una cosa. Y entonces, bueno, pues la propuesta después de hacer pequeñas catas de pequeñas zonas de limpieza para saber cómo estaba por debajo, pues la sorpresa fue que realmente es una pieza muy buena y muy bien policromada, porque con lo cual había venido era lo típico que habían puesto, bueno, pues pintor así un poquito de brocha gorda, vamos a decirlo así, y realmente dio un cambio muy importante, pero tanto Jesús como el propio borriquillo, porque también tuvo toda su limpieza, recuperación de todo su... En fin, esto. Y en realidad anécdota como tal, ¿no? Que primero se empezó a hacer aquí en Alaurín y después ya pudimos trasladarlo a mi taller en Málaga.
Y bueno, pues ahí es una limpieza que se hizo enterita a punta de bisturí, o sea, todas las dimensiones que tiene, todo fue levantando milímetro a milímetro esa policromía que tenía por encima para intentar rescatar, tal y como Suso decía antes, respetando siempre el original, rescatar lo más posible de lo que tenía debajo, que era suyo, ¿no? Y creo que hasta las carnaciones mucho más sutiles, más... estaba un poco, bueno, pues eso, con poca delicadeza, hecha esa policromía. Y claro, la policromía, al fin y al cabo, es el primer estrato que vemos, ¿no? Por encima de la talla. Entonces la talla puede ser magnífica, pero si está, pues eso, como tantas veces nos encontramos, pues, vírgenes o lo que sea, con los coloretes puestos y los pestañones de Corte Inglés y todo eso que sabemos que ocurre, pues lógicamente devalúa lo que hay ahí debajo, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues también agradezco muchísimo esa confianza, ¿no? de haber podido intervenir sobre esa pieza maravillosa. Y bueno, todas las piezas son un reto, porque absolutamente todo lo que se toca es algo diferente, es nuevo. Da igual que restaurar un abanico y otro abanico, van a ser totalmente diferentes uno de otro las intervenciones. Eso sí, lo que nunca puede cambiar son los criterios. Yo he tenido el privilegio de hacer un avión o un camión de bomberos, al mismo tiempo que, por ejemplo, el telón del Teatro Cervantes. Los criterios son los mismos. Y creo que Suso lo ha definido antes, ¿no? Respeto, respeto y, por si acaso, respeto. Y es muy preciso. Entonces, como tal, me dices anécdota. Anécdota como tal, nada. Del lome que supuso, pues imaginaros las posturas para hacer por debajo de la borriquilla, la tripa, a punta de bisturí en esta postura, ¿no? Un poquito en fin. Pero bueno, como cada pieza es diferente, de cada pieza podría contar siempre algo tierno, algo anecdótico, algo cercano. Y como le digo tantas veces a las personas de las cofradías, ¿no? Si al final estas figuras, estas imágenes, son más mías que de nadie, porque solamente yo las conozco a centímetros de distancia y he estado con ellas a punta de bisturí. Y entonces, pues la gente muchas veces dice, después hay mucha, claro, la devoción de cofradías y hermandades es maravillosa, ¿no? Pero no pierden de vista que un poquito mío tienen también, ¿no? Y un poquito de sufrimiento también, porque vaya que se pasa mal cuando vemos a toda aquella imaginería, todas aquellas tallas, las vemos procesionándose en la calle. Yo me hago de cruces, de verdad, porque sé dónde está cada problema, cada fallo. Un nazareno siempre, los problemas en el hombro o en un talón. Un crucificado, los problemas aquí en el encuentro con el torso y en la espalda. Cada imagen tiene su qué, ¿no? Y por eso se pasa mal, no, fatal. Cuando se ve esto. En alguna ocasión hemos tenido que ponerle algún sistema antiterremotos, antisísmico, en las, ¿cómo se llama? Las peanas y los tronos, sí. Pero empezamos, si os parece, el turno de preguntas más general. Ella quería comentarle algo a Suso. Sí, quería preguntarle, bueno, más que preguntarle, recordarle y decirle cuando llegó aquí el Cristo de la Veracruz. Cuando nuestro hermano mayor en aquel entonces, Antonio Sánchez, nos dijo a los cofrades que le había encargado a un refugio maravilloso. Entonces, bueno, pues ya está, sí que sí, muy bien, porque ya el nuestro estaba muy deteriorado y era una imagen chiquita, más bien chiquita, muy dulce, no parecía que estaba muerto, parecía que estaba dormido. Total, que ya más adelante fuimos a su taller varias veces. Entonces fuimos 3 personas, 3 mujeres, con el hermano mayor, y fuimos allí a su taller, que una de ellas, cuando lo vio tan bonito, tan chiquito, quería que usted se lo regalara para su cuarto. Dice, ay, esto me lo llevo yo para mi cuarto. Porque es que no quedó impactada. Bueno, pero cuando llegó el día de ir a recoger el Cristo, el Santísimo Cristo, pues no se puede usted hacer una idea el impacto que causó que no lo vi.
mucho. Como ha dicho Estrella, estábamos acostumbrados, ya le he dicho antes, a nuestro Cristo y al ver aquel Cristo, tal y como Jesucristo murió, tan desmaquillado, tan dolorido, aquella cara de sufrimiento que trae, las espadas como la traía, los talones y los pies. No pudimos quedar de rodillas. Más impactados, yo me fijé en aquello, me sigo fijando en aquello. Pero el impacto que causó aquí, por el tamaño, alguno, pero que causó mucho impacto por la veracidad y como usted lo dice. Le doy la enhorabuena por el Santísimo Cristo de la Vera Cruz.